Hola, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, espero que estéis bien, así que nada, vamos a empezar si mis gatos me dejan, porque veo que Negri está... Negri, ¿te vas a portar bien? Vale, mira, se queja. Veo que está tratando de jugar con la ropa, así que si veis que suelto algún improperio o pongo caras raras o veo que tal, yo qué sé, pasad esto rápido y ya está. Vale, vamos a empezar con el vídeo sobre la literatura, sobre la narrativa de la Edad Media. Vale, es importante distinguir aquí dos conceptos. La primera, el primero que existía un circuito de literatura popular, como en la lírica igual, de la misma manera, y un circuito de lírica culta. Entonces, vamos a empezar primero con la narrativa popular, que comprende todo lo que es la épica castellana, que es la que nos ocupa, y a continuación iremos con la narrativa culta, que es lo que corresponde a lo que llamaremos el mester de clerecía, que comprende los siglos XIII y XIV. Entonces, en primer lugar, vamos con la épica castellana. La épica castellana, de esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión, comprende 4 cantares de gesta. Recordemos que tenemos que diferenciar juglares, que pertenecen a la narrativa, digamos, popular, son los encargados de transmitir los cantares de gesta. Sabemos que los cantares de gesta son una obra de carácter narrativo que cuenta las hazañas de un héroe en una situación en la que comprende, digamos, emprende un viaje iniciático donde se ve en una situación muy precaria y debe luchar para sobreponerse a esa situación y luego, para ver resaltada su figura, supera con creces esas pruebas a las que se le somete debido a su buen carácter y a su identidad heroica y luego su honra queda multiplicada. Entonces, es importante resaltar que, como hemos hablado muchas veces, en la literatura castellana, así como en otras literaturas como la francesa, tenemos también cantares de gesta, pero se ven notablemente disminuidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que en la literatura castellana solo conservamos 4 cantares de gesta. Las mocedades de Rodrigo, que es la historia de el Cid cuando era joven, el cantar de Mío Cid, que es el que nos va a ocupar. Tenemos también el cantar de los infantes de Lara y también tenemos el poema de Fernán González. Entonces, vamos a empezar con lo que es el cantar de Mío Cid y también con lo que implica un cantar de gesta. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que es un texto de carácter narrativo, pero que está en verso. Entonces, ¿es lírica? Bueno, creo que prima más la cuestión narrativa porque cuenta una historia. Entonces, digamos que el hecho de que esté en verso y tal forma parte, digamos, de unos estándares de la época. Y también concuerda con esto que hablamos muchas veces de que para que el juglar de turno se aprendiese este cantar, si rimaba, si tenía fórmulas, etcétera, le resultaba mucho más sencillo para oralizarlo, para aprendérselo de memoria, etcétera. Vale, entonces, ¿qué es lo importante dentro de lo que son los cantares de gesta? En primer lugar, hablar de que son narraciones en verso. También destacar su carácter anónimo. ¿Por qué? Porque esto es una historia que iba circulando de boca en boca. Entonces, claro, imaginaos la cantidad de juglares que habrán actuado en plazas de burgos, de pueblos, y, y habrán realizado diferentes versiones. Entonces, ¿qué es lo curioso de todo esto? Que la copia que nos llega a nosotros, en el caso del cantar de Mío Cid, es una copia que encontramos en un monasterio, etc. Pero esa es una copia, digamos, posterior, esa es una copia del siglo XIV. Pero el texto, como sabéis, va circulando
desde ese texto, digamos, del que esta copia del siglo XIV toma referencia. Esta copia va circulando mínimo desde 1207, que es cuando se firma en ese momento. Entonces, importante dentro de todo esto, ¿qué es lo que encontramos y cuál es el propósito de esta épica castellana? Épica castellana, que son cantares de gesta, que son como por ejemplo la historia del mío Cid. Asentar, digamos, una historia nacional, ligar la historia de un pueblo, como puede ser el pueblo castellano, a un héroe que lo represente. ¿De acuerdo? Entonces, lo que encontramos es que encontramos estos cantares de gesta, por un lado. Otra manifestación que podemos encontrar en la Edad Media, como hemos mencionado antes, es el mester de clerecía, y después tenemos narrativa más de corte didáctico. Ya sabéis que en la Edad Media se lleva esto del docere et delectare, entonces digamos que estas narraciones tienen que tener algo que enseñar a los oyentes, a quien las quiera oír. Entonces tenemos, digamos, esto, y también tenemos una narrativa, digamos, más de corte cortesano, más formada a enseñar a los futuros gobernantes a ser tales. Entonces encontramos pues unas colecciones de cuentos muy majas, como podrían ser, por ejemplo, el Sendebar, el Calila Edimna, que son los llamados espejos de príncipes. Algún día os llevaré el texto de alguno para que veáis a qué me refiero. Entonces, dentro de esta épica castellana, volvemos otra vez a la épica castellana, a estas narraciones de carácter épico que están en verso y que son oralizadas por los juglares. Bien, los juglares transmiten todo esto de manera oral. ¿Por qué? Porque en ese momento la mayor parte del pueblo no sabe leer. Entonces, digamos que es tarea del juglar transmitir todas estas cosas. ¿Por qué? Porque en ese momento, como la gente no sabía leer, nadie se enteraba de nada si no te lo contaban. Entonces, en ese momento, lo que hacían los juglares eran los transmisores, los encargados de transmitir esta narrativa nacional, estas hazañas de héroes nacionales y, digamos, estas noticias, porque para ese momento sucesos que habían ocurrido, fueran recientes o fueran de algunos años a esta parte, eran noticias. ¿De acuerdo? Las noticias en ese momento no tenían el carácter inmediato que tienen ahora. Entonces todo iba mucho más lento. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que los juglares son una especie de intérpretes de estas historias de carácter de constructiva nacionalista. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que los juglares son intérpretes. ¿Para qué? Para un público que ya no habla latín, porque en ese momento, hasta ese momento, la lengua de cultura era el latín, pero claro, si hablamos del pueblo masivo, el pueblo masivo no sabe leer, no es un pueblo docto, entonces no habla latín, no entiende latín. Recordemos que hasta en este momento las misas aún son en latín, la transmisión de la religión aún es en latín, pero no pasa así con la narrativa de carácter popular. ¿Por qué? Porque se dirige al pueblo y el pueblo no sabe leer, entonces digamos que por esto es popular. La narrativa culta sí que ya viene con una serie de preceptos, de cosas que se dan por sabidas, de cosas que vienen de la cultura clásica, incluso del latín, pero aquí esto no entra. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que se llaman lo que antiguamente llamábamos aedos. Nosotros tenemos dentro de la épica obras clásicas como pueden ser la Ilíada, la Odisea, que esas son de carácter clásico, o sea, hace miles de años. Entonces, cuando os preguntan de quién es la Ilíada o la Odisea, vosotros siempre responderéis Homero, ¿de acuerdo? Pero ¿Homero fue el autor de la Ilíada y la Odisea? No, ¿de acuerdo? Homero probablemente lo que fue es un juglar, un aedo que se llamaba antes, que fue el encargado de transmitir estas historias tan épicas que recogían las hazañas de Ulises u Odiseo
¿de acuerdo? O de las hazañas de la guerra de Troya. Entonces, de la misma manera, el gesto se repite desde la época clásica hasta llegar a la Edad Media. Digamos que los diferentes territorios tienen una necesidad de establecer una épica nacional, porque eso se convierte de alguna manera, o ellos lo adquieren, como la narrativa de un pueblo, ¿de acuerdo? Entonces, la narrativa de un pueblo tiene que tener un héroe. ¿Cuál es nuestro héroe en este caso? El Cid, Rodrigo Díaz de Vivar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que encontramos por aquí? Vale. Los cantares de gesta son importantes porque son las primeras narraciones en lengua romance. Como hemos dicho, lengua romance es todo aquello que ya no es latín. En este caso, este romance es castellano. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que la función de los cantares de la épica castellana era, por un lado, como he dicho antes, informar, transmitir noticias de sucesos que han ocurrido. Después, por otro lado, realizar propaganda de la ideología dominante. ¿Por qué? Porque todo relato nacional constituye una ideología dentro de todo esto. Y por otro lado, pues como no, la de entretener. Entonces, ¿entretener a quién? Pues a todo un pueblo, a todo el que quiera escuchar. Por esto encontramos dentro de estos relatos fórmulas como y ya veréis esto que escucharéis aquí y ya oiréis esto que os voy a contar. Cosas de este tipo insertadas dentro del texto del propio cantar. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Como hemos dicho, el relato de un héroe y también digamos que sus intereses son dos. Primero, formar un relato, como hemos dicho, que recoja la hegemonía, el relato, digamos, ideológico, y es un relato ideológico de corte nacionalista. Y después, por otro lado, también transmitir valores cristianos. ¿Por qué? Porque en ese momento era la Iglesia quien cortaba el bacalao, quien mandaba, quien tenía el poder. Entonces, de alguna manera, esta relación, digamos, teocentrista, tenía que verse reflejada dentro de estos cantares, porque así es como funcionaba la sociedad. Entonces, ¿qué encontramos dentro de todo esto? Pues nosotros encontramos que en el 711 los árabes llegan a la península. Entonces, ¿cuál es la ideología que recoge el nacionalismo de ese momento? Que los cristianos han de reconquistar, han de iniciar esa reconquista. Entonces, ¿quién es el héroe que ha de iniciar esa reconquista? El Cid. ¿Y por dónde va a empezar? Por Valencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que esta invasión árabe llega por el sur y se va extendiendo al resto de la península. Entonces, ¿qué pasa? Que desde la ideología cristiana y castellana, el deber es volver a rehegemonizar toda esa parte, recuperar el control de toda esa parte de la península que ellos piensan que una vez fue suya. ¿Vale? Esa es la ideología que ellos tienen. Entonces, el Cid, en ese sentido, bueno, la historia del Cid constituye un relato perfecto. ¿Por qué? Porque el Cid, digamos que al inicio del cantar vemos como el Cid ha sido desterrado por tener porque le pesan a él unas calumnias que vierten sobre su persona. Entonces, a él lo acusan de robar, a él lo acusan de hablar mal del rey, de su señor, del cual él es vasallo. Encontramos una sociedad feudal y unas fórmulas de vasallaje. Entonces, el Cid lo que tiene que hacer, lo que él encuentra correcto hacer es ceder a ese exilio al que lo someten y tratar de conquistar esas tierras ocupadas por los árabes para su señor, para su rey. ¿Para qué? Para así reparar su imagen. Este es el motivo que hace avanzar la acción.
del cantar de gesta que nos ocupa. Entonces, los cantares de gesta nacen un poco en esta época, ¿no? Y marcan una necesidad de recuperar terreno a la invasión de los árabes. Entonces, ¿qué subyace dentro de estos cantares? Una glorificación de los señores y una, digamos, ratificación o consolidación de estas relaciones de vasallaje. Recordamos que estamos en una sociedad feudal. Entonces, ¿qué encontramos dentro de todo esto? Con que los cantares de gesta son relatos que una vez fueron noticias, pero que con el paso del tiempo y tras haber sido sometidos a varios relatores, que son esos juglares, sufren modificaciones, van cambiando su forma hasta incorporar diferentes variaciones. Todo depende de quién fuera el auditorio y de quién contara un poco la historia, de qué juglar era el que tocaba en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Con que el manuscrito del Cantar de Mio Cid, ahora mismo, el texto, la única copia que conservamos, lo tenemos en 74 folios que encontramos en la Biblioteca Nacional. Como os he dicho alguna vez, es un documento que ya no se puede consultar, porque está ya tan deteriorado que ya no puede ser consultado. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que encontramos? Como hemos dicho alguna vez, y creo que esto lo comenté en clase, el estudioso que se ocupa de analizar el manuscrito es Menéndez Pidal, Ramón Menéndez Pidal, y él tiene una teoría de que el manuscrito pertenece a 1307. Recordemos que esa copia del siglo XIV, como bien digo, es una copia de un manuscrito anterior. Entonces, Ramón Menéndez Pidal piensa que esa copia es de 1307. ¿Por qué? Porque al final del libro, en lo que llamamos el incipit, hay una parte donde dice que este relato o esta historia la escribió Pere Abat en el año de, y luego ponen números romanos, 1207. Sin embargo, piensa Menéndez Pidal que hay una C que está borrada. Entonces él se apoya en esa teoría para decir que el manuscrito es de 1307. Pero, años más tarde, se analiza ese manuscrito y se ve que realmente no hay ninguna C borrada, que el manuscrito pertenece a 1207. Y este Pere Abat, que nosotros decimos, vale, Pere Abat, ¿ese señor quién es? Bueno, si es Abat, pues igual pertenece a la iglesia y tiene sentido, porque ¿quién es la gente que sabía escribir y leer? Pues la gente de la iglesia, pero no. ¿Por qué? Porque ese Pere Abat probablemente fuera una persona que se llamaba Pero o Per Abat. Per o Pero es una manera arcaica de referirse al nombre actual de Pedro. ¿De acuerdo? Entonces podría ser una persona que estuviera instruida en saber leer y escribir, pero no perteneciese a la iglesia. Entonces, si nosotros investigamos dentro de esa época si hay algún registro de un tal Pere Abat por la zona de Burgos, que es donde se achaca donde se le atribuye el origen al Cantar de Mio Cid, incluso al autor de Mio Cid, porque tiene varias palabras que lo identifican como perteneciente al castellano de esa zona de Burgos, sí que vemos algunos documentos de que ese tal Pere Abat existió. ¿De acuerdo? No sabemos exactamente qué Pere Abat es porque no podemos con una máquina del tiempo volver allí ni tenemos más documentos al respecto, pero sí que sabemos que hubo un tal Pere Abat y que perfectamente por edad podría estar escribiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que encontramos por allí? Vale, encontramos con que el protagonista del Cantar de Mio Cid, como hemos dicho, es Rodrigo Díaz de Vivar, apodado el Cid o el Campeador. Cid es
un apelativo que viene del árabe sidi, que significa señor o caudillo o comandante, como una persona que se dedica a encabezar una serie de tropas, que son las famosas mesnadas del Cid. Entonces, dentro de todo esto tenemos la historia de, como he dicho antes, necesita probar su inocencia y todo esto lo hace a través de su prestigio como guerrero. Entonces, su objetivo es recuperar su honra y mejorar su posición social ante esos Lausengers que han mal hablado de él. Entonces, ¿qué es lo que encontramos por aquí? Vale, como he dicho antes, unos nobles lo acusan de robar. Entonces, el rey, por precaución, lo destierra. Dices, bueno, pues ya verás tú qué haces. Entonces, la historia del Cantar de Mio Cid tiene una estructura en la que se divide en 3 partes. La primera es el Cantar del Destierro, donde se inicia con el Cid mirando hacia atrás y hablando y lamentándose porque tiene que salir de su casa por toda esta situación injusta que vive. La segunda parte es el Cantar de las Bodas, cuando el Cid ya ha ganado Valencia, entonces el rey, como ya se le ha restablecido la honra, permite el rey que las hijas del Cid, doña Elvira y doña Sol, casen con los infantes de Carrión. Y en la tercera parte, que es el Cantar de la Afrenta de Corpes, vemos cómo en un episodio, tras las bodas, en el que el Cid y sus mesnadas están de viaje. Entonces les sobreviene la aparición de un león. Ese león es muy fiero, etc. Entonces, en ese momento, se viene una situación de crisis que el Cid y sus hombres deberán superar. Entonces, en este momento, los infantes del Carrión se acobardan y huyen. Entonces, en ese momento, vemos cómo, ante la rabia que ellos sienten porque las mesnadas del Cid, las huestes del Cid, están burlándose de ellos, en represalia, los infantes de Carrión agreden y ejercen violencia contra doña Elvira y doña Sol, que son las hijas del Cid. A partir de ese momento, el Cid reclama este hecho ante el rey y consigue que doña Elvira y doña Sol vean anuladas sus bodas con estos nobles y puedan casar con unos nobles de mejor cuna. Entonces, esta es un poco la historia. ¿Por qué cuento esto? Porque digamos que el Cantar de Mio Cid es una obra de personajes planos. No hay unas tramas secundarias, los personajes no tienen una hondura psicológica porque la épica no lo permite, no permite desarrollar la hondura psicológica ni la psicología de los personajes. Entonces vemos cómo estos personajes planos desarrollan o digamos que hacen el desarrollo del personaje a medida que vamos leyendo estos episodios. Entonces, a través de los episodios no se describe diciendo pues el Cid era de esta manera y el Cid era de esta otra, no. Se enseña que el Cid es de una manera o de otra porque se comporta en situaciones de crisis de una determinada manera. ¿Cómo se comporta? ¿Cuáles son los atributos del Cid? El Cid es sensible. Lo sabemos porque él siente cuando deja su patria mucho. Cuando dice de los suos hoyos tan fuertemente llorando, estaba mirando la vista atrás y estaba los catando, ¿no? O sea, esto es algo insólito porque normalmente en la épica los personajes no lloran, los héroes no lloran, no muestran sensibilidad. Y esto es una característica muy especial de la épica castellana. ¿De acuerdo? Esto es insólito dentro de la épica, o sea que aplausos para nosotros porque algo tendríamos que tener. Entonces, también es importante dentro de todo esto que otras características se muestren sobre el Cid, sobre todo que es sensible, pero también es mesurado. Mesurado es una persona que se enfrenta a las situaciones con valor y con templanza, pero no es temerario. O sea, una persona que es temeraria es valiente de tal manera hasta un extremo que llega a ser algo peligroso para su integridad física o la de sus hombres. En cambio, el Cid es un buen líder que
sabe cómo afrontar las situaciones y no va a hacer ni que él ni sus hombres se expongan a peligros que no son en absoluto necesarios. ¿De acuerdo? Y, claro, ¿cómo vemos que el personaje del Cid es el positivo? Porque está lleno de epítetos épicos. La obra está llena de epítetos épicos y todos son para el Cid. Recordemos que los epítetos épicos son fórmulas que se utilizan para alternar los nombres de determinados personajes y con el objetivo de resaltar ciertas cualidades, ¿vale? ¿Cuáles son esos epítetos épicos que se destinan al Cid? Pues por ejemplo el Cid campeador, mío Cid o también el que en buen hora nació. El que en buen hora nació era como que era ese hombre que estaba destinado a dirigir estas mesnadas o a liderar toda esta parte, toda esta nobleza de Castilla hacia su esplendor y contra los árabes. ¿Vale? Entonces, ¿qué encontramos aquí? Dentro de todo esto encontramos algunos rasgos lingüísticos característicos. Claro, estos son, se desprenden un poco del carácter oral de la obra. Y estos son algunas estructuras paralelísticas. Paralelísticas es que se repite un mismo patrón sintáctico. Esto lo que hemos comentado alguna vez. Como por ejemplo, puertas abiertas, postigos sin candado, pues cosas así, ¿no? O sea, después también tenemos esta bimembración. La bimembración es, como lo que hemos dicho muchas veces, el desdoblamiento lingüístico en sexo masculino y sexo o género masculino y género femenino. Varones y mujeres, por ejemplo. Burgueses y burguesas, ¿vale? Esto que ahora parece una cosa tan moderna, pues en el Cid ya se hacía. En 1207 ya se desdoblaba lingüísticamente. Después también tenemos muchos enunciados coordinados. Sabemos que estas coordinaciones son coordinaciones de et, y. O sea, las diferentes oraciones, los diferentes elementos se unen mediante conjunciones copulativas, creando enunciados coordinados. Después, ¿qué tenemos también? Una repetición intensificadora, o sea, dando énfasis y como rodeando de un aura de mucho cariño hacia la figura del Cid. ¿Y cómo lo sabemos? Porque dicen mío Cid todo el rato, o sea, vemos cómo está nombrado de esta manera, al margen de los epítetos épicos, dentro de todo el texto. También tenemos algunos perífrasis y pleonasmos para resaltar elementos positivos. Ya sabemos esto de los pleonasmos, lo que son. Los pleonasmos son redundancias, tipo subir arriba, bajar abajo. Obviamente en la noción de subir se entiende que vamos arriba, igualmente en la de bajar, en la de abajo. Entonces, cuando decimos de los sus ojos tan fuertemente llorando, de sus ojos tan fuertemente llorando, sabemos que si está llorando es de los ojos. Parece absurdo, pero es un rasgo de estilo, este pleonasmo o esta redundancia. También otra manera de decirlo es un anacoluto o repetición. ¿De acuerdo? Vamos a lo siguiente. Como hemos dicho, se utiliza el relato, la historia, para caracterizar a los personajes. Sabemos que los infantes de Carrión son personajes negativos, son cobardes, porque en el episodio del león huyen despavoridos. Sabemos que el mío Cid es sensible porque lo vemos llorar. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, la historia caracteriza a los personajes. No hay descripción. La descripción es una cosa moderna que encontraremos en la narrativa más que avanza más en el tiempo. Entonces, otra cosa, como hemos dicho, el Cid es un personaje positivo, entonces actúa con mesura, es mesurado, como hemos dicho, mira por su gente, es responsable, es un buen líder, también es un buen creyente. Y como es un buen creyente, él es consciente de que él se debe comportar bien en la vida terrena
para después, sin pecados, claramente, para después pasar a la vida eterna con gloria, a la vida eterna limpio de pecados, sin cuentas pendientes, ni con su Señor, ni con la vida, ni para con él mismo, ni para con su conciencia. Entonces, a pesar de que el rey tiene muchos más instantes dentro de la obra en que lo considera negativamente, él se considera un buen vasallo. Entonces, él se conduce de manera recta. Él quiere enmendar las cosas o las habladurías que de él se cuentan mediante sus acciones, y sus acciones es ganar terreno para su señor, que es el monarca. Entonces, importante dentro de todo esto, el tema de la métrica, dentro de estas características que estamos viendo. La métrica es curiosa porque encontramos que los versos son en tiradas. Esto que vemos, estas tiradas de versos son anisosilábicos. ¿Qué quiere decir? Que no todas las tiradas tienen el mismo número de sílabas. La medida es irregular, aunque por lo general suelen tener 16 sílabas. Encontramos 8 y 8 con una cesura intermedia. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Una rima que se encuentra en el interior de las tiradas. Entonces van haciendo como pareados. Lo que pasa es que encontramos 8 y 8, que son las que riman, y abajo ya hay otra rima. Entonces, podemos encontrarlo, una edición moderna que se hizo, porque encontramos 8 versos, la cesura en el medio, 8 versos, o los que sean, que a lo mejor son 7 o a lo mejor son 9, ¿de acuerdo? Pero en ediciones modernas, Menéndez Pidal no los dispone ya en tiradas, sino los dispone uno debajo del otro, como si fuera un largo de carácter narrativo y largo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Otra de las características o de los rasgos formales es el estilo directo o las interpelaciones al auditorio. Y veréis esto que os cuento y oiréis esto que os estoy diciendo aquí, esto que os estoy relatando, porque son todo el rato fórmulas para interpelar al público y que no se disperse su atención, para asegurar esa atención del público, como decimos. Esto es en referente a la épica castellana. Recordemos que esta épica castellana tiene un carácter popular, se dirige al pueblo. ¿Cómo vemos esto? Porque también vemos que esas tiradas, que son de 16, o sea, 8 y 8, realmente es lo que luego serán lo que antes son los romances, o sea, son fórmulas de métrica muy corta, muy ágil y que permite contar varias cosas en menos tiempo. Entonces, después iremos a lo que llamamos el mester de clerecía. Bien, perdón, aquí ya sí con la Iglesia hemos topado de una. ¿Por qué? Porque el mester de clerecía es un oficio, es una maestría de clérigos. Estos clérigos son los ministros de la Iglesia. Entonces, esta gente de la Iglesia es gente que sabe leer, que sabe escribir, que escribe en latín y que empieza a escribir estas cosas también en lengua romance. Entonces, el mester de clerecía, como hemos dicho, es una narrativa que tiene dos siglos muy diferenciados, porque en un principio tiene un propósito muy claro, que es adoctrinar en los valores de la Iglesia a la par que entretener. Entonces, sobre todo en un principio, tiene más peso ese carácter doctrinal que ese carácter de entretenimiento. Vemos como en el siglo XIII tenemos obras como Los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, y después ya en el siglo XIV encontramos este libro de Buen Amor, que ya vemos como lo aleccionador, ya lo adoctrinador queda en un segundo plano. Entonces, ¿qué encontramos dentro de este mester de clerecía? Pues en el siglo XIII, la parte inicial del mester de clerecía, encontramos sobre todo
Tenemos, por ejemplo, poemas sacros sobre historia clásica, pero también los tenemos épicos, en romance, como hemos dicho, en castellano, esa literatura que nos llega hasta nosotros. Pretenden acercar sobre todo el mensaje cristiano y acercar ese mensaje cristiano en público, digamos que es muy diverso. Entonces, digamos que, ¿qué es lo que hacen? Como saben que el mester de juglaría, digamos, estamos hablando, se fijan, digamos, en las maneras y en las técnicas que utilizan los juglares para transmitir sus mensajes, para llegar al auditorio, para llegar al público. Entonces utilizan las mismas técnicas, pero para esta literatura culta. Entonces utilizan fórmulas orales, incluso dentro de lo escrito. Entonces, sería, digamos, una sesión, digamos, con fórmulas del mester de juglaría, o sea, oiréis esto que os estoy diciendo y ahora veréis qué pasará en el siguiente episodio, pero el tema es eclesiástico, el tema es religioso. Después, otra característica es que utilizan la cuadernavía o el tetrástrofo monorrimo. Es lo mismo, son estos alejandrinos de 14 sílabas. 14A, 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 14A. ¿Por qué es 14A, 14A? Porque es monorrimo, porque tiene una rima única, la misma siempre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que con esta estrofa lo que conseguimos es un ritmo, digamos, más entrecortado, más lento, que se recrea más en lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque es más solemne, entonces es más importante, porque el contenido que se está transmitiendo son cuestiones doctrinales, son cuestiones que tienen que ver con Dios. Por tanto, son cosas muy serias para la época. Son cosas que se toman de verdad. Entonces, ¿qué es lo importante también dentro de todo esto? Mientras que la literatura de carácter popular es anónima, aquí ya empezamos a tener autores. ¿Cuál es el primer autor que encontramos por aquí? Pues Gonzalo de Berceo, con los milagros de Nuestra Señora. ¿Y quién es esta Nuestra Señora? Pues la Virgen María. En este momento empieza a extenderse mediante el concilio. No sé si es el concilio de Letrán o el concilio de Trento, no lo sé. Trento no, sería Letrán. Luego os lo diré. Se extiende el culto mariano, el culto a la Virgen María. Se utiliza la figura de la Virgen María como la emisaria de Dios en la tierra y también como la intercesora de Jesús, de Jesucristo, con Dios. Entonces, digamos que la Virgen María se utiliza como una interlocutora válida a partir de ese momento con Dios. Por esto, en este momento empiezan a surgir tantas advocaciones de la Virgen. Tenemos que si las vírgenes blancas, de este sitio, de este otro, o sea, todas las advocaciones de la Virgen de la soledad, la Virgen del remedio, la Virgen del no sé qué, la Virgen del no sé cuánto. Empieza todo este culto mariano a extenderse a partir de esta época. Entonces, digamos que el mester de clerecía bebe, digamos, de este concilio y de esta vía que trata de visualizar a la Virgen como una intercesora entre los hombres y Dios y la tierra, y la incorpora dentro de sus tratados doctrinales. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Pues Gonzalo de Berceo es una persona de iglesia, está vinculado al monasterio de San Millán de la Cogolla. De aquí salen las glosias emilianenses, esto es importante, que son los primeros testimonios de literatura en español, en romance, pero esto ya hablaremos. Y, como hemos dicho, temática religiosa. ¿Qué encontramos? Muchas historias de cómo la Virgen María salva a los feligreses, a los diferentes pecadores y los pone ante Dios, los pone frente a Dios, ante la obligación de sanar esa vida, digamos, pecaminosa, para que Dios los pueda acoger en su seno
una vez pasen a la vida eterna. Entonces, ¿qué consiste todo esto? En 25 milagros, 25 historias donde la Virgen intercede por estos pecadores. Entonces, cada milagro, digamos que tiene una misma estructura, una estructura homogénea. Y después ya, cuando pasamos al siglo XIV, ya el Mester de Clerecía ya va mudando esta primera intención aleccionadora o adoctrinadora. ¿Por qué digo esto? Porque entra en escena Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, ¿vale? Un arcipreste es un cargo gubernamental. En este caso nos trasladamos desde el norte desde La Rioja, nos desplazamos hasta Alcalá de Henares, que es donde surge este libro de Buen Amor. Entonces, en un principio esta obra no tiene título. El libro de Buen Amor, el título es producto de una edición más tardía, donde en algún momento se cita ese buen amor, entonces se piensa que puede ser una buena parte del título. Entonces, en una edición moderna ya se llama así, este libro de Buen Amor. Entonces, en un principio se conocía como el libro del arcipreste, ¿de acuerdo? Entonces, el título, para distinguir el buen amor del amor loco o el amor carnal, que es un amor, digamos, más de la carne, más sexual, es cuando el arcipreste de Hita lo diferencia dentro de este prólogo. ¿Por qué? Porque realmente este libro constituye una autobiografía, digamos, un poco ficticia de este arcipreste de Hita, donde él cuenta su vida, cuenta sus diferentes experiencias en cuestiones amorosas y de esta manera él dice, él da consejos, es como un trasunto de un Ars Amandi que escribió en ese momento El arte de amar, en castellano, que escribió en ese momento Ovidio. Es, digamos, una traslación de ese arte de amar clásico, esa obra clásica que escribió Ovidio, a el contexto medieval y castellano. Entonces, él da consejos sobre cómo ligar, cómo mantener las relaciones, cómo elegir la mujer con la que quieres intimar, cómo elegir a la mujer, las mujeres que son para intimar y las mujeres que son para casarse. O sea, realmente este es el contenido que tiene esta obra. Por tanto, lo que vemos es que claramente nos alejamos de esta intención didáctica, moralizante, de esta adoctrinación. Adoctrinamiento, que ya hasta ahora no me funciona la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, realmente aquí lo que se discute es en qué consiste este buen amor. Si es el amor a Dios, si es el amor cortés, si es un amor puro, casto, verdadero, si es un amor que trasciende lo espiritual, si simplemente es el amor carnal, el de toda la vida, pero desde luego este amor está ligado sobre todo en conclusión al matrimonio y a la procreación y a los hijos, para tener más feligreses y más seguidores de Dios en la tierra. Entonces, al final, dentro de todo esto, lo que encontramos es una heterogeneidad temática. Así como en otras obras sí que encontramos algo más homogéneo, todas las historias son iguales o van a parar a un mismo sitio, aquí estamos más dispersos. ¿Por qué? Porque esta autobiografía se inserta dentro de este libro de Buen Amor, pero también tiene otra serie de contenidos insertos dentro de ese libro. O sea, digamos que el libro de Buen Amor son muchos libros. Tenemos esta autobiografía erótica ficticia, donde se describen en primera persona las aventuras amorosas. También tenemos una colección con 32 fábulas, ¿vale?, con propósito moralizante, cuyos protagonistas son diferentes animales. También tenemos en otro libro la historia de Don Melón y Doña Endrina, que es muy curiosa, os la recomiendo mucho. Y luego tenemos otras obras, digamos, poéticas y líricas. Entonces, ¿qué es lo importante dentro de todo esto? El personaje del arcipreste. Cómo se autorretrata como un clérigo, digamos, que es un clérigo, pero más bien parece un juglar. Parece un clérigo que lleva una vida, o sea, estamos hablando de la vida amorosa de un clérigo. O sea, partiendo de ahí,
esta doctrina cristiana ya no se consigue en absoluto. Tenemos un clérigo que se baja de ese altar moral y digamos que se pone al mismo nivel que los humanos, se pone al mismo nivel que estos pecadores. De esta manera, lo que consigue es un propósito, digamos, de cercanía con las personas, de decir, mira, yo soy igual que vosotros, yo peco igual que vosotros, pero sé que al final debo llevar una vida recta y si tengo yo cometido pecados, debo arrepentirme de ellos, porque si no, no llegaré a la vida eterna y no estaré bien con Dios, ni estaré bien con mi conciencia. Entonces, como lo que importa es la vida eterna, como lo que importa es la relación con Dios, yo tengo el propósito de enmendarme, digamos. Entonces, digamos que es un acercamiento más a, eh, a la autoindulgencia, a la gente que quiere ser pecadora, pero quiere, o sea, que es pecadora, pero quiere ir por el camino del bien al final, porque sabe que lo que hace no está bien. Entonces, esto también tiene un componente muy satírico, porque al final estas historias forman parte de la vida de una persona imperfecta, de un personaje que se muestra como imperfecto y de otras historias de personajes imperfectos cuyo propósito al final es entretener y hacer escarnio y hacer reír. Entonces, importante dentro de todo esto, estas 32 fábulas que se incluyen también tienen una función didáctico-moral, porque pretenden enseñar a quien lee la obra una lección, a modo de las fábulas clásicas de Esopo. Las fábulas de Esopo son de origen griego, hace años también, hace miles de años también, y ese mismo gesto vuelve, pero actualizado a la época y a las intenciones moralizantes. Y también tenemos un componente, es la ironía, sobre todo la ironía cuando hablamos de los diferentes tipos de amor, y se focaliza sobre todo en ese amor loco, ¿no? En esa pasión amorosa que aqueja a las personas una vez se enamoran, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos también? Esta ironía que se percibe también al final del libro, ¿no? Porque lo que dice el autor es, mirad, esta es la obra, yo entrego la obra a los lectores, pero vosotros haced lo que queráis con ella. Primero porque él el personaje del autor no se erige como ningún ejemplo para nada, sino que simplemente cuenta su historia con el propósito de que pueda ayudar a alguien. Y si no, que la historia sea modificada, porque seguro que alguien la contará mejor. ¿De acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí. Si tenéis alguna duda o algo, mañana estaré... No sé. Mañana estaré. A secas. Venga, un saludo y espero que esto os haya aclarado alguna cosa. Adeu, adeu.